Es un gusto recibirte en Logos Devocionales Tiempo con Dios. Bienvenido a esta semana en la que estamos estudiando precisamente la Semana Santa, la semana en la que el Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, murió, fue sepultado, pero resucitó de entre los muertos para darnos vida y darnos una esperanza nueva. El día de hoy, en Logos Devocionales, tenemos el tema La muerte que abrió el camino, basándonos en Marcos capítulo 15 versos 39 al 47. Y la palabra de Dios en este día nos dice así. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes, cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró unas sábanas y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María Madre de José miraban donde lo ponían. En Semana Santa recordamos el momento más crucial de la historia, y esta es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Para muchos la muerte de Jesús fue una tragedia más, incluso una injusticia del poder romano e incluso una victoria momentánea del mal. Depende de la postura que cada persona tenga. Pero desde la postura bíblica, la cruz no fue un accidente, sino que fue el cumplimiento del plan eterno de redención que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Y lo que ocurrió en ese monte, en ese viernes oscuro, abrió las puertas de la salvación para todo aquel que cree. Es por ese sacrificio en la cruz que tú y yo podemos estar aquí escuchando devocionales, teniendo una Biblia en nuestras manos, con la esperanza de la vida en Jesucristo, la vida eterna en Él. Y precisamente Marcos en este capítulo nos deja ver en detalle el fruto inmediato de la muerte del Señor Jesucristo. Nos muestra un centurión romano asombrado, una cortina rasgada, y una tumba preparada. Y amados hermanos, todos estos elementos, aunque diferentes, tienen un propósito divino. Y veremos cómo la muerte del Señor Jesucristo abrió no nada más un camino, abrió el camino. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la Escritura en este día. El verso 38, recapitulando un poquito, dice la Biblia, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. En el momento en el que el Señor Jesucristo murió, fue manifiesto su poder y el impacto en lo espiritual aquí en la tierra. Número uno, el velo se rasgó. Eso nos lo explicó el hermano Caleb el día de ayer. Y hoy lo primero que vemos es que el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, ¿qué dijo? Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Amados hermanos, este soldado, un hombre pagano, un hombre malvado, que su trabajo no era algo bonito ni algo loable, sino que era algo duro lo que él hacía. Este hombre reconoció la divinidad de Cristo, no por una enseñanza, no, no por algo que escuchó de alguien más, no, 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 sino porque lo vio en la muerte del Salvador, vio toda la manifestación que se dio en cuanto el Señor Jesucristo expiró, y él dijo, este hombre no puede ser otro más que el verdadero Hijo de Dios. El Espíritu Santo obró en él y el Espíritu Santo obra en nosotros soberanamente, incluso en medio del dolor. Amados hermanos, la cruz sigue siendo la revelación de Dios al mundo. Nada de hay que actualizar el Evangelio. No, la misma cruz de hace 2000 años sigue siendo la cruz que hoy en día nos lleva a la salvación. Predicar a Cristo crucificado es locura para el mundo, como podemos leer en 1 Corintios capítulo 1, si no mal recuerdo es el verso 18. El Evangelio de Cristo es locura para el mundo, pero es poder de Dios para los que creen. Es poder de Dios para ti y para mí. Poder de Dios. Pero poder para hacer milagros, para hacer con poderes. No, no, no. Son poder para perdón de nuestros pecados. No es el esplendor de un milagro, dijo el pastor John MacArthur, sino la profundidad del sacrificio lo que convence al alma de quién es Cristo. Amados hermanos, ningún milagro puede hacernos salvos. Ningún milagro nos puede hacer creer. No.
Es la profundidad del sacrificio del Señor Jesucristo lo que convence al alma de quién es Cristo. ¿Y cómo encontramos esto? Nosotros, en la Escritura y solo en la Escritura. Avanzamos y vemos cómo el Señor y su muerte siguió impactando, aún en ese momento de dolor. Dice los versos 40 y 41, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago el menor, o Jacobo el menor, y de José y Salomé. Y estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían ido con él. La fe genuina, amados hermanos, se sostiene aún en el momento más difícil. Todos estos seguidores de Jesús se sentían abandonados, y con justa razón. Pero su fe se sostuvo, la fe de estas mujeres se sostuvo. Mientras los discípulos huyeron, todas estas mujeres permanecieron cerca de su Salvador. La gracia de Dios la sostuvo, no su convicción, no el hecho de que eran mujeres, no, o sea, nada humano hubo en ellas para decir ellas tenían algo diferente por sí mismas que las hizo mantenerse. No, amados hermanos, únicamente la gracia de Cristo fue lo que les hizo permanecer firmes en este momento. Fue la gracia de Dios quien la sostuvo, y su fidelidad es fruto del llamado eficaz de Dios. Así que si el Señor nos llamó, Él dará fruto a su tiempo en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. En medio del sufrimiento, el Señor guardó a sus escogidos, guardó un remanente. Nosotros debemos ver que la verdadera devoción, el verdadero respeto a Dios, la verdadera adoración al Señor, no huye del dolor. No huye ni se aleja cuando el problema está presente, cuando me siento solo, cuando las circunstancias que tengo enfrente me dicen que todo está mal. No, la verdadera fe, amada iglesia, se presenta y se tiene que salir a la luz cuando el problema está en medio de nosotros. La verdadera fe permanece a los pies de la cruz. Tú y yo debemos estar dispuestos a permanecer a los pies de la cruz de Cristo. R.C. Sproul dijo, la fe verdadera no se rinde en la oscuridad, porque ha sido encendida por la luz eterna del Evangelio. La fe verdadera no se rinde en la oscuridad. Por lo tanto, así como estas mujeres nos enseñaron que Dios las fortaleció con una fe verdadera en medio de la oscuridad, nosotros también debemos rogar, Señor, aviva nuestra fe en ti. No importa el problema que esté pasando, no importa la adversidad, e incluso tampoco importa si estoy pasando o pagando las consecuencias de mi pecado. Señor, haz que tu fe permanezca en mi corazón para que yo pueda creer en ti. Y finalmente, amados hermanos, esta muerte del Señor Jesucristo abrió el camino a la salvación. Abrió el camino para que tú y yo pudiésemos estar aquí escuchando, aprendiendo en la congregación local, con tu Biblia, con himnos, con cantos. Es esa muerte la que abrió el camino. Y, finalmente, los últimos versículos nos muestran un entierro digno. Dice la Biblia, a partir del versículo 42, José de Arimatea compró una sábana y bajando el cuerpo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro. José de Arimatea, un hombre respetado, tomó esta decisión. ¿Y qué significa? Bueno, vamos a ver que aunque Jesús murió, su cuerpo no fue abandonado. Dios incluso usó a un miembro del Sanedrín para asegurar su sepultura. ¿Y qué creen? Toda la muerte del Señor Jesucristo tuvo un cumplimiento mesiánico. Si tienes tu Biblia, te invito a que vayas conmigo a Isaías 53:9. Y dice la Biblia, y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Vemos cómo aún la muerte y el sepulcro del Señor Jesucristo era una profecía y cumplimiento de una profecía mesiánica. El entierro de Cristo no es un detalle menor, nos asegura que su muerte fue real y que Él pagó completamente por nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. El descanso de los redimidos está asegurado en Él. El sepulcro vacío, amados hermanos, sería inútil sin un Salvador muerto en nuestro lugar. Sería inútil. La resurrección es gloriosa, lo que veremos en unos días, porque primero hubo una cruz, primero hubo muerte, una muerte real del Señor Jesucristo. Y es esa muerte la que nos lleva a la vida. El velo del templo se rasgó, como vimos en el versículo 38, no solo como una señal de juicio, sino como una evidencia de que ahora el camino de Dios está abierto por medio del cuerpo roto de Cristo. Hay un canto que entonamos en la iglesia local que dice, sobre el altar te entregaste, roto cual pan, vertido cual vino.
Es precisamente eso lo que nosotros estamos conmemorando en este día. Señor Jesucristo, tú diste tu vida por nosotros. Amados hermanos, esta semana no es para recordar un hecho histórico, sino celebrar que la muerte de Cristo cambió para siempre la relación entre Dios y el pueblo, cambió para siempre el estatus del ser humano de pecadores con destino inevitable al infierno, a pecadores redimidos por un Salvador y ahora con la esperanza de que estaremos en vida con Cristo. Amados hermanos, la muerte de Cristo cambió para siempre nuestro estatus. Desde la cruz, Dios llama, el Señor sostiene y Él asegura a sus escogidos. Por lo tanto, a partir de hoy, vivamos como personas reconciliadas con Dios por la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga y, amados hermanos, no se pierdan los devocionales especiales que tendremos en estos días. Que Dios te bendiga y Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Nos vemos pronto. De tal manera voy